Feliz sábado, Dios les bendiga. Me alegra estar en este lugar. Hacía años no me paraba acá ante los hermanos que están en ese tiempo. Ahora veo mucha gente más. Me alegro de ver que la iglesia ha ido creciendo, aunque como hablamos en la lección, veo una gran mayoría de venezolanos y espero de que el Señor les siga utilizando a cada uno de ustedes en esta misión. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen buena memoria? A ver, levante la mano a alguien que tenga buena memoria. Yo creo que los jóvenes, ¿cierto? Tienen ese disco duro aún vacío. En cambio ya uno cuando pasa a los 40 ya empieza a quedar como llegando al tope. Los que tienen buena memoria, que no haya sido la hermana que salió aquí conmigo, ¿qué decía la lectura bíblica? ¿De qué hablaba? ¿No recuerda? 15. Hablaba sobre el cuidado con los falsos Ajá. porque parecen ser ovejas que en realidad son disfrazadas. O sea, Son los rapaces. son rapaces disfrazados de ovejas. Ah, ok, el joven tiene buena memoria. Bien, según lo que hemos cantado, lo que hemos leído, ¿de qué podríamos hablar entonces hoy? De las falsas doctrinas y los falsos profetas, falsos maestros. El Señor nos habla mucho sobre esto, pero notamos desde que el pecado entró en el mundo, Satanás siempre ha querido contradecir todo lo que Dios dice, ¿cierto? Dios dice es blanco, Satanás dice negro. Y a veces también dice gris, ¿cierto? Cuando el Señor dice es el día de guardar, es el sábado, ¿el qué dice? No, guardemos el domingo. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. Y hay una confusión aún en nuestra iglesia. Hay hermanos que hoy en día aún tienen conflicto con el tema del estado de los muertos. ¿Todos ustedes tienen claro el estado de los muertos? ¿O aún creen que cuando el muerto, la persona fallece, queda por ahí deambulando su espíritu? Se le aparece de vez en cuando, le habla, le da el número de la lotería para que sea rico. Estamos seguros de que los muertos nada saben, ¿cierto? Según lo que dice Eclesiastés. Pues hermanos, Satanás siempre ha querido degradar lo que Dios dice. Y el Señor en su palabra nos quiere mostrar que nosotros debemos tener mucho cuidado con las personas que vienen con creencias que quizás a nuestro oído sean ¿qué? Agradables, pero que su finalidad no es lo que el Señor dice o lo que el Señor manda. En Eclesiastés 9:5 dice, los vivos sabemos que vamos a morir, pero el muerto ¿qué sabe? ¿Y la mente dónde puesta? En el olvido. O sea que los muertos, muertitos están. Eso que cuando alguien muere y suena el estado del WhatsApp o en las redes sociales, me está cuidando desde el cielo. En Colombia, en mi iglesia, hay un joven que perdió a su tía, luego a su mamá, siendo de la iglesia, y subió un estado donde decía, sé que me estás mirando desde el cielo. Yo decía, ¿hasta dónde llegamos nosotros a creer las falsas creencias, doctrinas? Esto es una falsa doctrina, ¿cierto? Por culpa de las falsas creencias o doctrinas, la gente puede llegar al suicidio. ¿Sabían eso? ¿Quién está feliz y amañado en este mundo? A ver, levante la mano. ¿Quién dice, yo estoy súper amañado, no quiero irme de acá? ¿Esa es la vida que yo me merezco? A ver, ¿quién? Todos están aburridos. Nos queremos ir para un lugar mejor, ¿cierto? Donde no haya ¿qué? Más lágrimas, más sufrimiento, más dolor, ¿cierto? No haya muerte, no hayan terremotos, ¿cierto? Pero hermanos,
La situación en este mundo es difícil y cada vez se pone peor. Sin embargo, viniendo del país de donde vengo, y los venezolanos que hay aquí, los latinos, sabemos que Latinoamérica son, digamos así, son un lugar bastante difícil para sobrevivir. El tema de la economía, la seguridad social, todo lo demás. Y estando en este lugar se siente algo más de tranquilidad, ¿cierto? Algo más de paz. Sale usted a la calle tranquilo, sin preocupaciones de que va con el mueble en la mano y se lo vayan a quitar, o que lo apuñalen para quitárselo, o lo maten para quitárselo, ¿cierto? Entonces el mundo se convierte en algo para nosotros aburrido. No queremos vivir una vida más así. Hay enfermedades, hay sufrimientos, hay conflictos, hay vicios, hay cosas que degradan a la raza humana. Y mucha gente llega al punto de decir, ya no soporto más esta vida y quiero pasar a un mundo mejor. Entonces, ¿qué dicen? Si me suicido, mañana estaré ¿dónde? En el paraíso. Esa es la creencia, ¿no? En Colombia el año antepasado, un joven tenía una enfermedad, la cual él decía que no soportaba, pero cuando uno lo veía hablando en las redes sociales, lo veía más tranquilo que cualquiera. Yo decía, no se ve tan enfermo. Y tomó la decisión de hacerse la eutanasia. Y él decía en su última entrevista, dijo, yo sé que mañana, a esta misma hora, yo estoy allá en el cielo. Por culpa de las falsas doctrinas y las falsas creencias que el hombre, Satanás a través del hombre, ha inculcado en cada uno de nosotros, o de muchas personas, vemos que la gente quiere llegar a un mundo mejor, ¿cierto? Cuando el Señor dice, no matarás, Satanás, ¿qué dice? Tranquilo, quítate la vida que mañana estás ¿dónde? En el paraíso. Todo lo contrario. Y este hombre se hizo la eutanasia. ¿Dónde está ahora? Todos sabemos dónde está, ¿cierto? Está en el sepulcro, esperando la tercera venida del Señor para resucitar y darle cuentas a Él. Hay muchas cosas que nosotros a veces ignoramos porque no estudiamos la palabra del Señor. Pero el Señor nos recomienda hoy que vayamos a la palabra de Él, la analicemos y la estudiemos para que todo lo que escuchemos de los demás, que se paran acá o en cualquier parte a enseñar de la palabra del Señor, lo que diga sea ¿qué? Cierto. Si habla conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito, entonces es verdad. Se dice un 99% de lo que está escrito aquí, pero dice un 1% que contradiga lo que dice aquí, ¿qué pasa con esa verdad? Se convierte en una mentira. Tiene que ser 100% lo que está aquí, no 99%. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias y abramos en Primera de Reyes, el capítulo 13. Allí hay la historia de un profeta que va a amonestar a un rey. Primera Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. 13, 1 en adelante. Esa es una historia muy conocida. El Señor le manda una razón ¿a quién? A Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Empecemos por ahí. Era un rey. Resulta que el Señor, por la maldad del ser humano, tomó la decisión de dividir el pueblo de Israel ¿en cuánto? En dos grupos, dos naciones, Judá e Israel, ¿cierto? Y a Israel puso como rey ¿a quién? A Jeroboam. Pero resulta que Jeroboam, para evitar de que el pueblo de Israel se fuera a Judá, ¿por qué se iban a Judá? Porque allí estaba el templo, ¿cierto?
a impedir de que ellos fueran a adorar a Dios en el templo, entonces propuso de que hicieran ¿qué? Un altar, ¿dónde? En Betel, en otro lugar. Si nosotros analizamos, vemos que este hombre, después de ser elegido por Dios, se extravía. ¿Y extravía qué? A todo el pueblo. Entonces Dios le manda una razón y le dice, leamos el versículo 1, dice, mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino a Judá, ¿en dónde? En Betel. ¿Enviado por quién? Por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo al altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David sobre ti y a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Dice que aquel hombre trajo ese mensaje ¿de quién? ¿De quién era el mensaje que traía? De Dios. Y le dice que allí en aquel lugar iban a ser quemados los sacerdotes sobre ese altar. También dice de que iban a hacer un hijo llamado Josías, el cual se iba a encargar de ello. Hermanos, si nosotros analizamos esta historia, vemos que Dios le dio un mensaje específico a este profeta. Le dijo, ve allá donde está Jeroboam, dale la razón que yo le doy, pero no te devuelvas por el mismo ¿qué? Camino, ni recibas agua ni comida ¿dónde? En ese lugar. El hombre hace tal cual como el Señor le manda. Va y le profetiza a este rey de que esto va a ocurrir. Pero vemos que cuando el rey escucha esas palabras del profeta, él extiende su mano contra él. ¿Y qué pasa con él? Su mano le queda tiesa, se le seca. Al ver que se le seca, ahí sí ruega a aquel profeta de que ore a su Dios para que le restaure nuevamente su mano. Dios escucha la oración del profeta, le restablece su mano y ¿qué le dice el rey al sacerdote? Perdón, al profeta. Ven a mi casa, come conmigo y yo te daré ¿qué? Un regalo, te voy a dar un presente, te voy a dar un detalle por lo que hiciste por mí. Pero ¿qué le dice el sacerdote? El profeta, perdón, no puedo porque el Señor me ha dicho que ni coma ni beba agua en este lugar. Y dice que hay gente escuchando esto. Unos jóvenes lo escucharon y fueron y le contaron ¿a quién? A su padre. Ese padre era un antiguo sacerdote, profeta. Y dice que al escuchar lo que sus hijos le cuentan, le dicen, bueno, ¿y por dónde se fue el hombre? No, él vino por este camino y se fue por este otro, obedeciendo a lo que el Señor le mandó. Dice que aquel sacerdote le dice a sus hijos, ensílleme en el burro o el asno. Se lo ensillan, se monta y se va a alcanzar al sacerdote, al profeta que vino a traerle la razón al rey. Lo alcanza en un lugar donde estaba el profeta sentado debajo de un árbol descansando. Y le dice, vuelve conmigo a mi casa, come y bebe. ¿Pero qué le dice el profeta? El Señor me ha dicho que no puedo comer nada allí ni beber. Pero mire lo que dice el antiguo profeta. Vamos al versículo 18, dice, el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy ¿qué? Profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué le respondió? Dice el versículo 19, entonces regresó con él y comió ¿qué? Pan y bebió agua. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que no podía recibir nada en ese lugar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Será que nosotros nos puede pasar lo mismo que le pasó a este profeta? Vienen otros profetas, entre comillas, diciendo que también son ¿qué?
enviados de Dios que traen nueva luz, y enseguida nosotros entonces nos tragamos todo el cuento entero y seguimos a esas personas. Pero hermano, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 13, Hebreos 13. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer, 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué dice? Que el Señor es el mismo cuando? Ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Vayamos a confirmarlo ahí en Santiago, ahí enseguidita. Santiago capítulo 1, versículo 17, y dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. El Señor lo que dice hoy no lo cambia ¿cuándo? Mañana. Si así fuese, el Señor le hubiese podido cambiar la ley y Adán y Eva no hubieran pecado cuando desobedecieron, ¿cierto? Y no hubiese tenido que mandar a su propio hijo, ¿a qué? A morir por todos nosotros. Simplemente iba modificando la ley y entonces la gente iba haciendo ¿qué? Salva. Pero notemos algo, el Señor lo que te diga hoy no te lo va a cambiar mañana. Si el Señor te dijo, hay que guardar el sábado, ¿qué debes hacer mañana? Lo mismo. Si el Señor te dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿qué debo hacer yo? Lo que hizo Sansón. Pero es que, Señor, las de la iglesia no me gustan las de allá. Las de allá se visten ¿cómo? Se visten mejor. Se ven más atractivas a nuestros ojos. Es que los jóvenes que hay en la iglesia son muy inmaduros. Los que están en el mundo ya fuman. Son más grandes, ¿cierto? Tienen definido lo que quieren hacer con su vida. Los de la iglesia aún no. ¿Se piensa así? Quizás sí. Como le dijo Sansón a su padre Manoah, es que esa me agradó a mí. Tómala como mi esposa. Entonces, cuando el Señor dice algo en su palabra, lo dice para que nosotros, ¿qué? Lo cumplamos, lo obedezcamos. Miren este sacerdote, este profeta de Dios, siendo un enviado de Dios, siendo un ungido por Dios para que proclamara su mensaje al rey y a todos los que lo enviara, y se dejó convencer de otro supuesto profeta. Y se devuelve. Y si notan la finalidad de este hombre, si seguimos leyendo el capítulo, dice que después de haber comido, aquel hombre le ensilla el asno y lo envía nuevamente a su ciudad. Pero cuando iba de camino, se le aparece ¿quién? Un león. Y lo mata. Pero ¿qué hacen los leones cuando coge una presa y la mata? ¿Qué hace con ella? Se la come, ¿cierto? La devora. Pero lo que vemos acá es que el león mata al hombre, se queda quieto a un lado del cuerpo y al otro lado está el asno. Tampoco lo ataca y el asno tampoco huye. ¿Qué hace un animal como un asno cuando ve un león? Huye. Huye porque sabe que se lo va a comer. Pero notamos algo aquí. No pasa nada entre ellos. Vemos que todo esto era dirigido ¿por quién? Por Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si comen del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, ¿van a qué? A morir. Si no, ¿qué? Obedecen. Si no obedecen, ¿van a qué? A morir. Le dijo a este hombre, si no obedeces, ¿qué pasa contigo? Vas a recibir las consecuencias. La pregunta es, ¿Adán y Eva murieron? ¿Sí o no? ¿O siguen vivos?
Sí murieron. No murieron en el instante, ¿por qué? ¿Por qué no murieron en el instante? No. No. Porque habían comido del árbol del fruto de la vida. Ya habían comido del fruto del árbol de la vida. Y por ende no podían morir instantáneamente. ¿Ven? Es más, aunque nosotros pecamos, podemos arrepentirnos. Porque el Señor hizo una promesa en Génesis 3:15, ¿se recuerdan? El Señor prometió que Él llevaría, ¿qué? Las cargas de Adán y de Eva, y las tuyas y las mías. El Señor se ofrecía como sacrificio por nosotros. No importa si fallamos. El Señor no quiere que fallemos. Pero como dice en Primera de Juan, el Señor dice, pero sin embargo, si alguno de ustedes falla, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, el Señor no quiere que fallemos, no quiere que nos dejemos enredar por otros, como hizo este profeta. Nosotros somos llamados también a profetizarle al mundo de que el Señor, ¿qué? Viene. De que estamos en medio de un juicio en el que todos debemos estar en paz con Dios y con nuestros semejantes para ser hallados, ¿qué? Salvos. Porque si somos hallados faltos, ¿qué pasa con nosotros? Tendremos la muerte eterna, el pago del pecado. ¿Por qué Satanás está tan preocupado porque usted se salve y que yo me salve? ¿Por qué no quiere que nosotros nos salvemos? ¿Por qué? Pero hay una razón específica y de peso. Y es que toda persona que tome la decisión de aceptar a Cristo y ser salva, todos los pecados que esa persona haya cometido, ¿sobre quién recaen? Jesús los toma a él y va y se los entrega ¿a quién? A Satanás y dice, esto es tuyo. Entonces, todos los pecados de los salvos recaen ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y por eso él no quiere que ninguno se salve, sino que cada quien lleve su propio pecado. Hermanos, vemos aquí que el Señor en su infinito amor y misericordia nos da más luz a nosotros todavía. Y a través de los ejemplos del pueblo de Israel, y a través de todo lo que vemos de las vivencias y lo que está escrito en su palabra, nosotros podemos entender de que no nos pueden engañar con facilidad si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no hablaren o obraren conforme a esto, es porque ¿qué? Nos les ha amanecido. Cuando alguien venga a hablarte de otras cosas diferentes a lo que está escrito en la palabra del Señor, entonces ¿qué pasa? No creáis. No le crean. ¿Recuerdan lo que hacían los bereanos? Cuando Pablo llegó a Berea, dice que escucharon la palabra del Señor que con gozo. ¿Pero qué hacían ellos? Escudriñaban cada día en la palabra del Señor, así lo que Pablo decía era ¿qué? ¿Era verdad o era mentira? No tragaban entero. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trajeron la Biblia? Levanten la mano. Los que trajeron la Biblia. A poquitos aquí podrían engañar. A la mayoría los pueden engañar. ¿O la trajeron acá? ¿La trajeron acá? Porque si la traen aquí, perfecto, mejor todavía. Porque no se les va a mojar, no se les va a arrugar, no se les va a dañar. Y va a estar siempre, ¿qué? En perfectas condiciones. Y en el lugar donde debemos tenerla, para contrarrestar cualquier mentira o engaño del enemigo. Quiero que leamos también Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 al 3. Vea lo que dice la palabra del Señor.
amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y que ahora, ¿qué? ¿Ya está dónde? Ya está en el mundo. Eso hace parte de las últimas señales antes de qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a San Mateo, el capítulo 24. San Mateo 24, el versículo 4 y 5. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora el versículo 24. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Gracias, hermanita. Entonces, ¿de qué nos advierte el Señor allí? ¿Esas son palabras de quién? De Jesús mismo, Dios mismo. ¿Qué nos dice? Mucho cuidado ¿con qué? Con el engaño, con los falsos profetas, con los falsos maestros. Porque ellos no tendrán piedad de quién? Del rebaño. Ahorita vamos a leer un texto que lo dice literalmente así. No podemos confiarnos de todo el que se para acá. No importa si se llama pastor, no importa si se llama anciano, no importa si se llama diácono. Verifiquemos que sea real lo que está diciendo. Porque como seres humanos nos podemos, ¿qué? Equivocar. Me ha pasado, hay veces he dado citas a mis hermanos que no coinciden con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces copio mal, ¿qué? La cita. Pero como los hermanos verifican, dicen, esa cita no es. Y eso es bueno. Porque así todos, ¿qué? Todos aprendemos y nos damos cuenta de que no nos están, ¿qué? Engañando. A veces damos citas de libros de la Biblia, por ejemplo, y ponemos más libros a la Biblia, más libros o más textos, ¿cierto? Más capítulos a la Biblia. O a veces cogemos los textos y los cambiamos para que se acomode, ¿qué? A mi gusto o a mi necesidad. Uno muy común en el mundo es, especialmente para los hombres, es: y de un hombre echarán mano 7 mujeres. Ah, ellos felices. ¿Podemos tener cuántas mujeres? 7. Y la Biblia lo dice. Pero ¿cuál es el contexto de ese texto? Es un texto profético. Está en Isaías. Y cuando la Biblia habla de mujeres, ¿se refiere a qué? Iglesias. 7 mujeres echarían mano de un hombre. Cuando habla de hombre, la Biblia, ¿a quién se refiere? A Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Ves? Pero cuando lo queremos tomar literal, porque nos conviene, entonces decimos, de un hombre echarán mano 7 mujeres. Ah, qué bendecido, ¿cierto? No nos aguantamos una hora bajo 7, imagínate. El Señor es misericordioso con nosotros. Leamos Hechos, capítulo 17, el versículo 11. Vamos a Hechos 17, 11. A ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí a través de Lucas? Si lo encuentran, lo pueden leer. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra en toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que les decía ahora. ¿Qué debemos hacer entre nosotros? ¿Cada cuánto? Todos los días, todo el tiempo. Y la oración también. Porque no deberíamos de abrir la palabra del Señor sin antes ¿qué? Sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo.
porque posiblemente la interpretemos como a nosotros nos gusta, o de la manera errónea o equivocada, ¿cierto? Entonces pidámosle al Señor que Él sea el que nos dirija, quien nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica. Porque muchas veces nos llenamos de mucha información, pero no practicamos nada. Y el Señor no quiere esto de nosotros. Él desea más acción, menos teoría, más práctica. Y ahora, para confirmar lo que estamos leyendo, quiero que leamos Hechos, ahí mismo, cerquita. Hechos, el capítulo 20, versículos 29 y 30. Si alguien lo encuentra, ¿lo pueden leer? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Sí lo escucharon? ¿Lo han leído antes? ¿Sabe qué es lo que me da más tristeza de este texto? Es que los lobos rapaces están ¿dónde? ¿Allá afuera? Están aquí con nosotros. ¿Cómo podemos identificarlos? Ya leímos Isaías 8:20. ¿Sí se acuerdan qué dice? ¿A la ley y al testimonio? A la ley y al testimonio. O sea que si no hablan de la ley de Dios y se cumple tal cual como el Señor manda, entonces ¿qué pasa con ese profeta o con ese predicador? No es del Señor. No está obrando como el Señor manda, entonces no es. Hay un dicho muy común entre la sociedad, dice, predica, pero no aplica. ¿Han escuchado eso? Entonces, ese sería un ¿qué? Un falso profeta. Entonces debemos hablar menos y hacer más. Vamos a leer ahí Gálatas, ahí cerquita, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9 dice de la siguiente manera: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea como, si aún quién, yo mismo, o un ángel les predica cosas diferentes al evangelio que ya les hemos enseñado, que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, entonces ¿qué somos? Sería un anatema. No importa cómo se llama, como les decía ahorita, no importa el título que tenga, pastor, anciano, diácono, diaconisa, maestro, maestra, como se llame. Si no habla conforme al mensaje de que el Señor nos dejó, a su evangelio, entonces ¿qué pasa con esa persona? Es un falso. No le crea. No le crea. Y sigue diciendo el versículo 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que os habéis recibido, sea como anatema. Sea anatema. Y vamos al capítulo, a primera de Pedro, y confirmamos lo dicho allí, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Lo pueden leer, si alguien lo encuentra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Sí ven, hermanos, que me equivoco también? 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, hermano. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quisiéramos decir amén, ¿cierto? Pero no. No es el momento, ¿cierto? No queremos que sea de esa manera, pero pasará. Hermanos, estoy leyendo el libro de Elena de White, el mensaje sobre los últimos tiempos. Y ella dice que en estos últimos tiempos los demonios encarnarán, tomarán forma de humanos y predicarán. Y predicarán. ¿Qué predicarán? ¿Verdad? Con mentira. De manera sutil. ¿Hablarán a nuestro oído lo que queremos oír? Hermanos, yo estoy cansado porque ya en mi iglesia, la iglesia adventista, no aquí sino en todo el mundo, usted escucha ya predicaciones como en las otras religiones. Prosperidad, amor, abundancia, algo que no vivimos, algo que no se ve en nuestra iglesia, algo que no es real. Eso no quiere decir que Dios no nos va a dar cosas, sí, pero no como nosotros quizás no la imaginamos. No es una iglesia de motivación, no es motivacional. Nuestra iglesia es real y se ciñe a la palabra del Señor. Si nosotros recordamos cuando Micaía profetizaba, ¿sí recuerdan a qué rey le profetizaba? ¿Sí se acuerdan qué rey? ¿Se acuerdan que la esposa se llamaba Jezabel? ¿Sí se acuerdan? El rey Acab. El rey Acab. Resulta de que él le profetizaba lo que él no quería. Hermanos, cuando alguien se para aquí a decirle lo que usted no quiere oír, ¿usted cómo sale? Tocado. ¿Para bien o para mal? Eso ya depende de usted. Hermanos, el problema de nosotros hoy en día es que a veces nos disgustamos con el mensajero y no con ¿qué? Con el mensaje. Enójese con Dios, si quiere. Porque el mensaje ¿de quién es? Si yo hablo conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, el mensaje es de Dios, no es mío. ¿Sí? Entonces no se van a enojar de pronto algún día conmigo cuando predique algo más fuerte. Cuando diga lo que tenga que decir. ¿Sí? Porque hoy en día no nos gusta que nos digan la verdad. Nos gusta que nos digan, hermanos, como van bien, los felicito. Me encanta cómo cantan, me encanta cómo predican. No. Y quiero que miremos algunas cualidades que tienen los falsos profetas. Bueno, pues sí podemos llamarle cualidades, ¿no? Digamos defectos de carácter más bien. Predican y no aplican. Es una de ellas. Se oponen a la unidad de la iglesia. Todo les parece malo. Nada les gusta de lo que se planea en la iglesia. No apoyan ninguna actividad de la iglesia. No les gusta. Vamos a hacer sociedad de jóvenes. Ah, no, eso es para los muchachos. Yo ya estoy muy viejo para eso. Yo por allá no voy. ¿Cierto? Vamos a hacer clases bíblicas. Ah, no, yo ya lo que van a enseñar ya me lo sé. Pero no están ahí que... Vamos a hacer hora misionera. ¿Qué dicen? Ah, eso aquí es muy difícil. La gente aquí es muy, pero muy idólatra. Aquí son muy ateos. Aquí la mayoría tienen diferencia de género y eso conmigo no va. Nos inventamos cualquier ¿qué? Excusa. Pero eso no somos nosotros, esos son los ¿qué? Los falsos profetas. Hay una debilidad grande y quizás las hemos visto en algunos hermanos. Esperemos que no sean nosotros. Les gusta mostrarse para que la gente les alabe. Cuando yo me paro aquí, no es para que me miren a mí, sino para que vean a quién.
de quien estoy hablando, al dueño de este mensaje, que es Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos paramos acá, a quién queremos mostrar. No es mostrar lo que yo sé, no es mostrar lo que yo hago, no es mostrar cómo yo canto, no es mostrar cómo yo predico, no es mostrar cómo yo cuento la historia a los niños, no es mostrar cómo hablo en la lección, no. Es mostrar a quién, a Dios, es mostrar a Cristo por sobre todo. Como dijo el apóstol Pablo, porque yo necesito menguar para que ¿qué? Para que Cristo crezca. Yo debo morir todos los días a mi yo, a mi egoísmo, para que Cristo nazca cada día en mí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que no... Yo no necesito el aplauso de nadie, sino ¿de quién? La aprobación de Dios. Lo demás me tiene debería tenernos sin cuidado. Pero muchas veces hacemos las cosas, tanto aquí como en el mundo, para que la gente ¿qué? Nos elogie, nos alabe. ¿A quién no le gusta que le digan, oh, cómo estás de guapo hoy? Cuando no tienes quien te lo diga, te paras frente al espejo y te dices tú mismo, hoy sí que estás guapo, ¿cierto? No importa que sobresalga la panza, dices, oh, hoy no estoy tan light, pero estoy rellenito de amor. Nosotros debemos entender que la honra y la gloria es solamente para quién. ¿Se acuerdan cuando el mensajero de Dios, el ángel, venía donde Juan, que Juan intentó arrodillarse? ¿Qué le dijo? O cuando iba a hallar un mensaje el ángel a donde cualquier ser humano que iban a arrodillar, ¿qué les decía? Levántense, que yo soy ¿qué? Consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea que nosotros venimos siendo ángeles. ¿Somos ángeles o no? Somos ángeles, solamente que pecaminosos. Pero debemos llegar al estado de no pecar más. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida por completo a Él. Todo. Todo. Porque a veces somos muy consagrados solamente el sábado, 3 horas. Somos adventistas del séptimo día, lo hablamos en la clase también a la lección. O solamente de un rato. No, de todos los días. Eso es de todos los días. Yo soy adventista el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días de la semana, ¿cierto? Todos los días de la semana. Que diga que es del séptimo día significa que solamente tengo algo específico, ¿no? Que es el día que el Señor dejó que debemos honrarle y glorificarle a Él de una manera como diferente y especial. Porque igual todos los otros días hay que darle la honra y la gloria ¿a quién? A Él. Pero hoy es un día ¿qué? Especial. Donde me dedico con alma y cuerpo ¿a quién? A Él. Se ha vuelto costumbre en nuestras iglesias a veces comprar en sábado. A veces sin necesidad. Yo digo, hay cosas que se deben o se pueden comprar en sábado. Tiene que ser una urgencia. Algo que se sale de nuestras manos. No porque no hice provisión, no porque me dio pereza, no. O por cumplir un gusto o un capricho del momento, tampoco. Es que hoy no, ayer me dio pereza hacer de comer, pero tengo hambre, me voy a un restaurante. Hombre, el Señor dijo, no solamente de pan, ¿qué? Ayune ese día entonces, si le dio tanta pereza hacer de comer, ayune. El Señor desea que nosotros seamos fieles a Él en todo. En todo. Dios desea que nosotros le creamos y le obedezcamos. Porque muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Porque cuando yo creo a alguien, hago lo que esa persona me dice. Si un amigo me dice, ve a tal almacén que hay ropa económica, ¿yo qué hago? Voy porque le creo. Me dice, por tal lugar no pase porque están haciendo retén la policía y tú no tienes el pase o el carnet lo tienes renovado. O te falta algo en tu coche. No pases por ahí. ¿Tú qué haces? ¿No pasas? Si le creemos a un ser humano que nos puede fallar, ¿cómo no creerle a Dios? Hay un problema en nosotros.
no en Dios, en nosotros, que queremos obedecerle a Dios, pero de acuerdo a mis gustos, como lo hizo Caín. ¿Recuerda? Él obedeció al Señor, le llevó una ofrenda, sí, pero la que Dios pidió, no. La que Él quiso. El Señor desea que usted y yo le obedezcamos por completo y le llevemos lo que Él nos pide. Si Él te pide que te sacrifique tu hijo, ¿qué debemos hacer? Señor, es que es mi único hijo. No. Pero es que ese hijo que Él nos pide que sacrifique se llama yo. Se llama orgullo. Se llama egoísmo. Se llama egocentrismo. ¿Cómo más lo podemos llamar? Autosuficiencia, ¿cierto? Ese es el primogénito que el Señor quiere que nosotros le entreguemos. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que nadie nos podrá engañar si nosotros todos los días que venimos a la fuente de la sabiduría. Dios desea que usted y yo nos empapemos cada día de esto. Y de acuerdo a cómo obremos, daremos fe si somos realmente hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme